Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a conceder el indulto al ciudadano Alberto Patixán Gómez. Buenas tardes, Correcto. compañeros, compañeras senadores. Con su permiso de la mesa, señor presidente. La presente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a conceder el indulto al ciudadano Alberto Patixán Gómez con el carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de lo siguiente. Consideraciones. El 12 de junio del 2000, en el tramo de la carretera Simojovel-El Bosque, en el estado de Chiapas, fueron emboscados un grupo de policías que viajaban en una camioneta oficial. En el ataque murieron 6 elementos de la policía estatal, un policía municipal, y fueron heridos otro policía municipal y un civil que conducía el vehículo. 7 días después de los hechos, agentes ministeriales detuvieron al ciudadano profesor Alberto Patixán Gómez y fue trasladado a la Procuraduría de Justicia del Estado. Luego fue formalmente acusado de homicidio y lesiones calificadas, robo calificado, daños y portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El 18 de marzo del 2002, Patixán fue sentenciado a 99 años y 3 meses de prisión. Entre agosto del 2002 y septiembre del 2012, Alberto Patixán recurrió a los instrumentos de la ley que le permite para apelar la sentencia. Sin embargo, el Tribunal Unitario ni el Tribunal Colegiado del 20º Circuito radicado en el estado de Chiapas tomaron en cuenta el cúmulo de irregularidades que presentaba el proceso instruido a Patixán. Como es del dominio público, el pasado 6 de marzo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó en contra del proyecto presentado por la magistrada Olga María del Carmen Sánchez Cordero, que haría que la Suprema Corte reasumiera su competencia original para conocer y resolver el incidente de reconocimiento de inocencia promovido por la defensa de Alberto Patixán. En consideración a las pruebas ofrecidas, que eran suficientes para destruir las pruebas en las que se había sustentado la sentencia, pero que además evidenciaban las graves violaciones al debido proceso evidente en el expediente, cerraron así la posibilidad de que el sentenciado recibiera la protección de sus derechos fundamentales por parte del Estado mexicano. Por otra parte, debe decirse que los deudos de los policías asesinados deben recibir justicia por igual. Los responsables de este crimen deben ser sometidos a procesos conforme a derecho. Sobre este punto no debe admitirse ningún género de duda, ya que reconocemos que la procuración e impartición de justicia es una función fundamental del Estado y que el artículo 1 constitucional establece la perspectiva de la protección de los derechos humanos. No obstante, la defensa aportó evidencia de que el Ministerio Público Federal no respetó las garantías del debido proceso, ya que desde un inicio encaminó la averiguación en contra de Alberto Patixán, utilizando pruebas que no habían sido recabadas por el órgano acusador, ni por la Policía Judicial Federal, y tampoco había sido incorporada a la averiguación previa. Recurrió a pruebas que habían sido recolectadas de manera ilegal. La declaración del policía sobreviviente Belisario Gómez Pérez presentó contradicciones, practicó actuaciones violando el derecho a la presunción de inocencia y ordenó que le practicaran la prueba de reduccionato de sodio. Permitió que fungieran como defensoras personas que no acreditaban su cartera de abogados. Por su parte, el juez primero distrito tuvo una actuación diferenciada con respecto a los
coacusados. En el caso Salvador López González, se respetó el debido proceso y de manera correcta desestimó las acusaciones que le realizó el testigo Rosenberg Gómez Pérez, por considerar que eran contradictorias. Incluso valoró de manera superficial las declaraciones de testigo de cargo, pasando por alto diversas contradicciones. Sin embargo, en el caso de Alberto Pastistán no tomó en cuenta las contradicciones del testigo Rosenberg Gómez y fue omiso al hecho de que el testigo Belisario Gómez Pérez había rendido 2 declaraciones a la misma fecha y a la misma hora en diferentes lugares, ante el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del Fuero Común. El juez de la causa fue excesivamente escrupuloso en los análisis de las declaraciones que rindieron los testigos de descargo y emitió una sentencia basada en interpretaciones sesgadas de las pruebas de cargo. La sentencia se encuentra fundamentada en la prueba circunstancial que fue conformada por 5 medios de prueba: declaraciones de Rosenberg Gómez Pérez, declaraciones de Belisario Gómez Pérez, declaración de Alberto Pastistán López, careos entre Rosenberg y Pastistán, declaración de Alexis Vicente López y la pericial química de reduccionato de sodio. En el incidente de reconocimiento de inocencia presentado en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la defensa planteó la hipótesis de la existencia de nuevos documentos que eran idóneos para destruir la prueba circunstancial en que se sustentó la sentencia condenatoria de acuerdo al artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales. Tales documentos deben ser posteriores a la fecha de emisión de la sentencia. Al aceptar este argumento, los elementos de las pruebas circunstancial habrían perdido su secuencia armónica y por lo tanto su eficacia probatoria. La primera sala tenía ante sí la oportunidad de ordenar la libertad de una persona que desde el principio de las indagatorias fue privado de su derecho al respecto al debido proceso, debido además considerar que las pruebas eran hace 12 años. Con el paso del tiempo y a la luz de los nuevos criterios garantistas dejó de serlo, porque la forma en que fue recabada la información e incorporada al proceso vulneró los derechos fundamentales del profesor Alberto Pastistán. Sin embargo, por votación los ministros decidieron no conocer el caso. El profesor Alberto Pastistán es indígena tzotzil y al momento de su detención era director de un albergue indígena dedicado a la enseñanza elemental, y él es una de las activistas y líderes de la comunidad que buscaba transformar las condiciones de marginación y pobreza extrema que caracteriza a los indígenas en el país, pero especialmente caracterizada por las etnias del sur de México. Debemos llamar la atención el carácter conflictivo históricamente ha tenido la relación de las comunidades indígenas en el Estado mexicano. Los primeros se han visto impedidos a ejercer plenamente los derechos que constitucionalmente les son reconocidos como mexicanos, pero que en la práctica han sido... Termino, señor presidente. Muchas voces se han levantado en el mundo, en nuestro país, a favor de la liberación de Alberto Pastistán. Corresponde ahora a la figura del presidente de México escuchar a los diversos sectores de la sociedad civil y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a instituciones de educación superior que se han pronunciado en este sentido. En tales relaciones, con puntos de acuerdo con el carácter urgente y obra resolución con los siguientes resolutivos. Único, el Senado de la República, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en base a las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 89, en su fracción 14ª, le conceda el indulto al ciudadano Alberto Pastistán. Es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias.